Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en C, utilizando el compilador Device C++. En esta ocasión trabajaremos el tema de cadena de caracteres. Entonces abordemos una pequeña definición. Las cadenas de caracteres, también llamadas cadenas o string, son un tipo particular de vectores, que como su nombre lo dice, son vectores tipo char, es decir, un conjunto de vectores. En este tema de cadenas es prácticamente igual al de vectores, solo que estamos definiendo otro tipo de variable, que es el tipo char, ¿sí? Que son caracteres. Entonces, una cadena es un vector que almacena letras o caracteres. Como vimos anteriormente, al declarar un vector, se define la cantidad de elementos que puede contener. En el caso de las cadenas, se debe tener en cuenta el espacio adicional necesario para el símbolo /0. Esto representa el final de la cadena. ¿Qué nos dice aquí? Cuando declaramos un vector tipo char o una cadena, siempre debemos tener en cuenta un espacio más para el símbolo, que es lo que representa el final de esa cadena o de ese vector. En este caso, en pantalla tenemos el ejemplo hola, que va desde 0 hasta 4. ¿sí? La palabra hola tiene 4 letras, pero recordemos que el texto nos dice que debemos adicionar una posición más para representar lo que es el final de la cadena, que es barra invertida 0. ¿Cómo declaramos las cadenas en C? La declaración maneja el mismo tipo que un vector. ¿sí? El tipo, que en este caso sería char, porque tenemos un vector, el nombre y el tamaño, la dimensión que va a tener dicha cadena. Y que no se nos olvide el famoso punto y coma al final de la línea para evitar errores. Hay varias formas de declararlo. En esta línea tenemos el tipo, que es char, el nombre, que es cadena, el tamaño. En este caso el tamaño es 4, igual quiere decir que va a contener una palabra, ¿sí? de 3 letras, de 4 letras, perdón, porque recordemos que se debe almacenar o se debe dejar libre un espacio para lo que es el final de la línea, ¿sí? Cuando vayamos a imprimir, él debe interpretar el último espacio como el final de ese vector o de esa cadena. Podemos también hacerlo, ¿sí? sin definirle el tamaño, pero especificándole cuántas letras, ¿sí? va a contener. Aquí está implícito la barra 0, que es la que determina el final de la cadena. ¿sí? Tenemos hola, no se define acá, entonces él automáticamente va a detectar que es de 4 posiciones. Recordemos que empieza a contar desde 1, entonces son 5. Entonces, como la palabra hola tiene 4 letras más el espacio que se debe reservar, son 5. De 0 a 4 tenemos 5 posiciones. Igual que el anterior, ¿sí? se deja sin dimensionar aquí, se cierra entre llaves y se especifica el símbolo que representa el final de la línea. O se puede declarar una cadena vacía. De esta manera, tipo cadena sin dimensionar, igual a comillas, sin ningún valor. A continuación, vamos a realizar un ejemplo en el compilador Device C++ para aclarar un poco más los términos que manejamos. Bueno, ya estamos aquí en el compilador Device C++. Ya abrimos nuestro proyecto, ¿sí? Un proyecto en blanco. Llamamos la librería include, llamamos la librería stdio.h, que es la que nos permite imprimir y capturar. Declaramos el cuerpo main, cuerpo principal. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a capturar los datos que el usuario digite por pantalla, ¿sí? Vamos a pedirle al usuario que digite la dimensión que va a tener la cadena, ¿sí? Y después que nos digite qué información quiere que se guarde dentro de ella. Entonces comencemos con la variable que nos va a dar la dimensión del vector, ¿sí? Un tipo entero, ponemos el nombre que queramos, en este caso va a poner size, lo igualamos a 0.
debemos igualarle a 0. Ahora lo explico por qué no podemos dejarlo sin valor. Declaramos la cadena, ¿sí? Tipo char, el nombre, los corchetes, que es lo que nos identifica que es un vector, ¿sí? Identificamos que es cadena porque es tipo char. Punto y coma. ¿Listo? Entonces, para especificarle o para que él tome la dimensión que el usuario va a digitar por pantalla, entonces dentro de los corchetes le escribimos size. ¿Para qué? Para que él tome esa dimensión que vamos a entregarle. Si nosotros ponemos size acá arriba, sin ningún valor, sin igualarlo a 0, sino solamente size, él nos va a dar error cuando esté comenzando a compilar el código, ¿sí? Porque él va a encontrar que size no tiene ningún tamaño. Entonces, le pedimos al usuario primero que ingrese la dimensión del arreglo. Recordemos que para sacar la barra invertida en los portátiles se utiliza algr signo de interrogación. Finalizamos con punto y coma la línea y capturamos con scanf el dato que nos va a entregar. Recordemos que para capturar enteros es porcentaje de. Es la sintaxis que se utiliza para capturar. Y ampersand para que almacene el valor dentro de la variable size. Listo. Ahora, teniendo ya el tamaño del vector de la cadena, procedemos a pedirle al usuario que ingrese lo que desea que quiere almacenar dentro de la cadena. Vamos a pedirle específicamente ingrese su nombre. Listo. Punto y coma. No nos olvidemos de él. Vamos a utilizar una función que se llama fflush. Fflush sirve para evitar un error, ¿sí?, que nos puede suceder antes de escanear lo que es una cadena. Fflush sirve para limpiar la memoria, ¿sí? Cuando vamos a utilizar scanf y estamos trabajando con cadenas y compilamos el código sin hacer una limpieza de memoria, no nos deja escribir la información, sino que de una vez salta el código e imprime unos valores ahí que no tienen nada que ver con lo que uno está realizando o que no ha digitado. Entonces fflush es para limpiar la memoria y evitar que esto suceda. Entonces escribimos scanf para capturar el dato. Ahora les hago una demostración de cómo funciona con fflush y sin fflush. Entonces, porcentaje, ya sabemos, para guardar, entonces es porcentaje s, ¿sí?, que s es string. String es también es cadena, o es un tipo o es la sintaxis que se utiliza para guardar letras. Sería porcentaje s. Pero ¿qué pasa si solo ponemos porcentaje s? Significa que el programa solamente va a guardar hasta que haya un espacio, ¿sí? Entonces tenemos que evitarlo. Por lo menos si nosotros escribimos el popular hola mundo, solamente nos va a guardar el hola, porque cuando haya un espacio ya él no nos va a almacenar. Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos? Abrimos corchetes. Dentro de corchetes colocamos el símbolo, el siguiente símbolo,
no sé cómo se llama ese símbolo, y ponemos barra invertida, ya saben cómo se saca, algr, y el signo de interrogación, y la n. ¿Para qué? Para que él guarde toda la información hasta que el usuario presione Enter. Esto nos va a asegurar que guarde los espacios. Entonces, ¿dónde lo vamos a almacenar? En el vector cadena. Entonces, ampersand cadena. Como pueden ver, aquí no necesitamos en esta ocasión un for para recorrer cada una de las posiciones o para irle diciendo que se vaya almacenando cada letra en cada posición, sino que de una vez con el porcentaje de podemos guardarlo dentro del vector cadena. Esa es una característica del char. No quiere decir que no se pueda hacer, sino que pues si se puede hacer de esta forma, ¿para qué complicarnos? Sin embargo, algunas veces dependiendo de lo que estén haciendo o lo que vayan a hacer, pues pueden implementar diferentes maneras. En este caso estamos trabajando así, de esta forma. Ahora imprimimos lo que capturamos de una vez. Listo. Entonces, su nombre, para el caso específico, su nombre es, entonces, porcentaje S, ¿sí? String, que es para imprimir caracteres, y llamamos la variable o el vector o la cadena. En esta ocasión no es necesario colocarle los corchetes, sino que la costumbre, y listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el tamaño que nos va a definir el usuario, tenemos el vector o la cadena, ¿sí? Llamada cadena. En el corchete va a ir la dimensión que nos va a dar el usuario. Entonces, como primera medida le pedimos al usuario que nos ingrese la dimensión de la cadena. Listo. Entonces capturamos ese valor dentro de size. Luego le pedimos al usuario que ingrese su nombre. Limpiamos la memoria para evitar que el scanf cometa un error y capture la pausa que está en pantalla y no nos permita escanear lo que el usuario desea digitar. Luego utilizamos scanf para capturar ese valor, pero le creamos como una pequeña condición aquí para que almacene también los espacios en blanco y termine de almacenar cuando el usuario digite Enter o haga un salto de línea. ¿En dónde lo vamos a almacenar? En la cadena. Listo. Luego imprimimos la información que está almacenada con printf. Vamos a compilar el código para ver cómo nos quedó. Listo, entonces nos piden la dimensión de la cadena. Perdón. 20. Ingrese su nombre. Ese no es mi nombre, pero... Entonces nos dice, su nombre es... Y imprime la cadena. Entonces su nombre es Mauricio, que es el dato que almacenó. Como pueden darse cuenta, él imprime, ¿sí? Hasta que termina las letras. Entonces, ¿dónde se almacena el símbolo /0? ¿Sí? Símbolo /0 se pone al final de lo que es el texto, no al final de la dimensión que nosotros le demos, sino al final del texto. Entonces aquí, para que se diferencie un poquito más lo que es la captura y la impresión, vamos a darle un /n para que se vea más estético. Ejecutémoslo de nuevo. Nos ingresa la dimensión de la cadena, ingrese su nombre. Listo, entonces su nombre es Mauricio. Listo, así podemos observar más claramente la información.
Entonces, esta es la forma de capturar y de imprimir. Voy a mostrarles cómo funciona sin utilizar flush, que es para limpiar la memoria. Entonces vamos a ponerla en comentario. Vamos a compilarlo para ver cómo funciona sin el flush. Entonces ingrese la dimensión de la cadena 20. Como podemos darnos cuenta, nos dice ingrese su nombre y de una vez nos da la respuesta. Su nombre salen unos símbolos ahí. Entonces, para eso es flush, para evitar esto, ¿sí? Que él almacene una información. Creo que lo que hace que tenga ese comportamiento es la pausa. Entonces él captura esa información y la muestra aquí. Entonces, para evitar eso es que utilizamos flush, stdin, porque flush tiene otros usos, otra sintaxis, ¿sí? Dependiendo de la situación que se esté presentando. Pero en este caso la utilizamos para limpiar la memoria y no capture las pausas que hace, sino que nos permita capturar la información. Y para imprimir la cadena completa que se ha almacenado utilizamos %s, que es string. Listo. Entonces con esto finalizamos este video. Espero sea de mucha ayuda para ustedes. Esperamos sus comentarios para así poder brindarles una mejor información. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.